Cordial saludo, estimada tutora y compañeros de curso. Para esta sustentación de la práctica clínica 1 del grupo 25, realizaremos análisis de caso clínico en paciente politraumatizado a nuestra tutora Erika Camargo. Quienes presentan este caso clínico son los estudiantes Camilo Andrés Adames, quien les habla, Arnulfo Vargas, Carlos Cárdenas, Diomar Trestancho y Fernán Valencia. Continuaremos con la historia clínica y el motivo de consulta de la paciente. Tenemos que es una paciente femenina de 49 años, la cual es ingresada en camilla al servicio de urgencias traída por personal de ambulancia, al momento sin acompañante, quien sufre accidente de tránsito en calidad de conductora de moto tras colisionar con vehículo detenido en la vía pública. Al ingreso álgica, quejumbrosa, sin halitosis alcohólica, se observa edema en antebrazo y miembro superior derecho, la flexoextensión permanece conservada, refiere dolor a nivel de la cadera izquierda y miembro inferior izquierdo con extensa equimosis, dolor intenso 10 de 10 en la escala análoga del dolor, acompañado de edema, limitación funcional y deformidad en tercio medio de miembro inferior izquierdo con hipersensibilidad a la palpación. Presenta imposibilidad para la marcha e imposibilidad para la flexoextensión. Se observa acortamiento y rotación externa de la extremidad acompañada de crépitos. Sus pulsos pedios son positivos, buen llenado capilar mayor de 2 y no se evidencia pérdida de la continuidad de la piel ni sangrado activo en sitio de lesión. Continuando con el análisis del caso clínico, encontramos los antecedentes personales. Tenemos que en los patológicos la paciente es hipertensa, es diabética, tiene dislipidemia, obesidad y es asmática. Ginecológicos, partos 2, abortos 1 y en los farmacológicos encontramos todos los medicamentos antihipertensivos, hipoglucemiantes y de protección cardiovascular, al igual que la terapia inhalatoria para el manejo de su asma. En los tóxicos negativos, alérgicos negativos, quirúrgicos encontramos o la paciente refiere apendicectomía hace 6 años y una esterectomía abdominal total hace 3 años. Como antecedentes familiares, la madre sufre de fibromialgia, el padre es hipertenso y diabético. Patología de estudio, paciente politraumatizado. A la exploración física encontramos que la paciente al ingreso ingresa consciente, alerta, orientada y en una escala de valoración de conciencia según la escala de Coma de Glasgow está 15/15. Sus mucosas orales están húmedas, pupilas normorreactivas a la luz y al momento del accidente niega pérdida de la conciencia. Sus ruidos cardíacos se encuentran rítmicos, no presenta signos de dificultad respiratoria y ambos campos pulmonares bien ventilados. Su abdomen se encuentra blando, depresible, no doloroso la palpación, peristaltismo presente y no se observan masas ni megalias. Resto de extremidades eutróficas. Diagnóstico presuntivo al ingreso: fractura de miembro superior derecho, fractura de cadera izquierda interrogada y fractura de miembro de fémur de miembro inferior izquierdo. Al ingreso, sus constantes vitales: presión arterial 130/80, una frecuencia cardíaca de 82 por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 por minuto, saturando 96%, una temperatura de 36,5. El peso acá no aplica ya que la paciente no se sostiene. Consecuencia de ello, tenemos dos datos relevantes. La paciente no presenta daño neurológico y sus constantes vitales están en parámetros normales. Entonces, al ingreso es una paciente hemodinámicamente estable a pesar de ser una paciente con politraumatismo. Continuando con el análisis, tenemos el manejo inicial y las órdenes médicas. Como orden médica, se ordena trasladar pacientes a servicio de imagenología para toma de rayos X simple, AP y lateral de miembro superior izquierdo, cadera izquierda y fémur de miembro inferior izquierdo. Recordemos que la orden médica para el servicio de imagenología debe ir acompañada mínimo de 2 proyecciones. En este caso tenemos la anteroposterior y la lateral. También ordena administrar analgesia para el dolor como es el tramal 50 miligramos cada 8 horas diluido en 100 cc de solución salina. Tenemos solución salina 500 cc a 100 cc por hora por bomba de infusión continua. Ordena nada vía oral, control signos vitales cada 4 horas, protección gástrica con omeprazol 40 miligramos IV con dilución en 100 de solución salina, anticoagulante enoxaparina 80 miligramos cada día, sonda vesical asistoflow permanente y hospitalizar para manejo por ortopedia. Acá encontramos que el médico lo que hace es hacer un manejo con protector de mucosa gástrica, ya que le ordena nada vía oral, posiblemente la paciente tenga que afrontar un evento quirúrgico.
Pero antes de continuar con el caso clínico, debemos hacer un repaso de las estructuras anatómicas vistas en este hueso largo, como es el fémur. Entonces encontramos que como estructura anatómica tenemos el cuello, tenemos la fóvea, tenemos la cabeza, encontramos acá el trocánter mayor también, la línea intertrocantérica, la cresta intertrocantérica, el trocánter menor. Acá tenemos ambas vistas de esta estructura ósea, la vista anterior y la vista posterior. Tenemos la línea áspera, encontramos también la línea supracondilia, son esas que observamos acá, el cóndilo lateral, encontramos acá los epicóndilos mediales, el epicóndilo lateral acá en esta vista anterior, tenemos la superficie rotular y encontramos también en esta proyección de rayos X, encontramos el cuerpo del fémur y las diferentes estructuras anatómicas repasadas en esta imagen anterior. Aquí observamos el cóndilo lateral, observamos también el cóndilo medial. Esto nos muestra acá en esta imagen a la derecha un rayos X de lo que sería una radiografía de fémur en un paciente sano, un rayos X normal. Tenemos que para poder adquirir la imagen ordenada por el médico en la orden que genera para el servicio de imagenología, debemos aplicar un protocolo de adquisición de imagen. En este caso el protocolo de fémur en la proyección AP sería paciente en decúbito supino, o sea boca arriba, ambas piernas extendidas, debemos entrar el chasis con línea longitudinal del muslo y en su zona medial incluyendo alguna articulación. Rotación interna de la pierna afectada a 15 grados, abducir pierna opuesta y su rayo central debe ir a 1 metro dirigido al centro del mismo. Las estructuras anatómicas que se ven es el fémur, la articulación de la cadera y o articulación de la rodilla. El tamaño del chasis es un 14 por 17 longitudinal, la distancia es a 1 metro. Y la preparación del paciente verdaderamente es exponer al paciente y no retirar su ropa interior. La protección es colocar un protector de plomo sobre el regazo del paciente y protector para la tiroides. La técnica de un kilovoltaje de 60, miliamperaje de 70 en un tiempo de 0,6 segundos. Los criterios de evaluación para la adquisición de la imagen es que debe verse completamente la articulación de la cadera y el fémur. Debe verse el cuello del fémur no cortado, el trocánter menor no se debe visualizar, el trocánter mayor en el borde de la placa sin superposición, como vemos en esta imagen acá en el borde superior derecho de la diapositiva. Encontramos también que debe haber visualización completa de la articulación de la cadera y el fémur, como en esta imagen, la rótula superpuesta al fémur y la tibia proximal. Este es el protocolo de adquisición de imagen en proyección AP del fémur. Continuamos con el protocolo de fémur para la proyección lateral. Las estructuras anatómicas vistas deben ser el fémur, articulación de la cadera y o articulación de la rodilla. El tamaño del chasis, al igual que en la proyección AP, es un 14 por 17 longitudinal. Preparación del paciente igual. Exponer al paciente salvo ropa interior. La técnica es para un adulto, como en este caso kilovoltaje de 62 de miliamperaje y de un kilovoltaje de 62, un miliamperaje de 70 y un tiempo de exposición de 0,6 segundos. La protección, al igual que la adquisición de la imagen anterior, debe ir, debe colocarse un protector de plomo sobre el regazo del paciente para proteger las gónadas y la tiroides, o en este caso de órgano reproductor femenino. Encontramos también que el paciente debe ir en posición en decúbito lateral sobre el lado del muslo afectado, centrar el chasis con línea longitudinal del muslo y en su zona medial incluyendo alguna articulación. Se debe flexionar cadera y rodilla. Con cadera, el borde superior del chasis y pierna opuesta en flexión posterior a la afectada. Y con rodilla, borde inferior y chasis a 5 centímetros por debajo de la hendidura articular y pierna en flexo extensión y desplazamiento superior.
El rayo central debe ir dirigido al centro del muslo a una distancia de 1 metro. Podemos observar acá en esta imagen cómo se está aplicando correctamente el protocolo y es la manera adecuada de hacer la adquisición de la imagen. Como criterios de evaluación tenemos: debe visualizarse completamente el fémur, articulación de la cadera o rodilla bien representadas, en cadera debe observarse el trocánter mayor y el menor superpuestos, y a nivel de rodilla los cóndilos femorales parcialmente superpuestos, pero debe observarse la rótula. Acá tenemos dos imágenes representativas de cómo se cumplen esos criterios de evaluación anteriormente mencionados. Como ya aplicamos el protocolo de adquisición de imagen, entonces ya tenemos la radiografía del fémur y ya podemos entrar a hacer el diagnóstico por imagen. Tenemos a este lado, al lado izquierdo, tenemos la proyección del fémur en anteroposterior, y al lado derecho el fémur en proyección lateral. Recordemos que deben darse ambas proyecciones. El diagnóstico del estudio radiológico muestra una fractura diaficiaria del tercio medio del fémur izquierdo, como lo vemos acá en la imagen izquierda en su proyección AP. ¿Qué más podemos definir? Se observa fractura completa y desplazada al nivel de la diáfisis del fémur. Acá observamos el nivel diaficiario y observamos el tipo de fractura desplazada de esa estructura ósea. Se observa transversalidad en la fractura, hay engrosamiento del córtex lateral en el sitio de origen de la fractura. La fractura es una fractura cerrada, recordemos que acá no hay salida de ningún tipo de material óseo que atraviese la piel, ¿cierto? Entonces concluimos que es una fractura cerrada. No conminuta, cuyos fragmentos óseos proximal y distal muestran aposición y desplazamiento lateral. Acá en esta proyección del fémur lateral observamos y detallamos mejor el diagnóstico anteriormente mencionado, aunque cabe resaltar también que hay unos signos no radiológicos, pero están presentes en la imagen, como son el edema de los tejidos blandos. Observamos que acá en ambas caras del muslo, en ambos lados, observamos un edema o una inflamación, hinchazón, producto del trauma. Observamos que se da a nivel bilateral, y esto a las pocas horas de evolución del trauma. Podemos observar acá también el espesor en esta proyección lateral de los tejidos blandos. Estos son hallazgos no radiológicos, pero que nos demuestran a simple vista, observando el paciente, que tiene signos claros de fractura. Bueno, acá vamos a hablar del diagnóstico por imagen. Tenemos que tener en cuenta que existe la semiología radiológica descriptiva para los diferentes tipos de fracturas que se presentan. Esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso el médico ortopedista es quien va a definir el manejo de la paciente. Pueden darse dos tipos de manejos. Ellos utilizan indicación médica de manejos conservador o manejo quirúrgico. En este caso, según la tabla que vamos a observar, se define un tratamiento quirúrgico. Tenemos que por número de fragmentos es una fractura simple. Observamos en la imagen anterior que hay dos fragmentos desplazados. La dirección de la línea de la fractura es transversa. La relación entre los fragmentos, hay desplazamiento a nivel lateral. Ya tenemos varios criterios de evaluación que son sugestivos a que la paciente deberá pasar o atravesar por un evento quirúrgico, dada la gravedad y la extensión de la fractura. Llegados a este punto, ya podemos comenzar a hablar del tratamiento para este tipo de trauma que presenta la paciente. Entonces, la paciente es valorada por el ortopedista, quien determina que luego del trauma por accidente de tránsito, las radiografías AP y lateral evidenciaron una fractura de su diáfisis femoral transversa, larga y con desplazamiento anteroposterior. Se ordena oxacilina profiláctica 2 gramos diluidos en 100 de solución salina por vía endovenosa. Esto con el fin de evitar posibles infecciones, y se suele utilizar antes de los eventos quirúrgicos, por eso lo llamamos profiláctica.
se le indicó el tratamiento quirúrgico a las 24 horas de su ingreso. La paciente fue admitida y trasladada a quirófano, se ingresa y es colocada en posición supina y se realizó un abordaje percutáneo lateral al fémur. Se llevó a cabo la reducción de la fractura y su osteosíntesis. Se hizo también con inserción de clavo intramedular y pernos distales. Se insertó material de osteosíntesis mediante una técnica mínimamente invasiva. Material de osteosíntesis que se utilizó para el tratamiento de esta paciente, tenemos que fue un clavo largo para reconstrucción, como observamos en estas imágenes acá al lado derecho. Está indicado en fracturas pretocanctéricas, subtrocantéricas con extensión hacia la áfisis o en fracturas diaficiarias. Tenemos que es el método de elección. El material de este tipo de elementos o dispositivos biomédicos suele ser generalmente de titanio para que no generen rechazo y tienen una baja incidencia en los casos de osteomelitis. Los beneficios clínicos. Estabilidad y antirrotación, es una técnica quirúrgica sencilla de elevada reciprocidad, provee de un bloqueo distal dinámico o estático y la reducción de la estancia hospitalaria es totalmente evidente. Es algo muy importante no tener el paciente con una larga estancia hospitalaria con riesgo de algún tipo de enfermedad o infección nosocomial por precisamente estar incluida en un centro hospitalario donde sabemos que hay que hacer manipular al paciente y se puede producir cualquier tipo de infección por cualquier tipo de agente intrahospitalario. Continuando con el tratamiento, pues observamos en esta proyección AP, ¿cierto? La radiografía de fémur derecho, evidenciando la fractura de la diáfisis del fémur. Esta es la radiografía a la cual le aplicamos el protocolo de adquisición de imagen, o sea, la radiografía inicial al ingreso por urgencias. En la imagen del centro tenemos control radiológico, en este caso es en AP, en el posoperatorio de la fractura del fémur. Podemos observar acá que aún se observa el trazo de fractura, pero se observa muy claramente el material de osteosíntesis con los clavos intramedulares. Entonces tenemos el clavo intramedular y hacia este nivel los tornillos intramedulares. En esta imagen de la derecha observamos una radiografía de control a los 5 meses de la cirugía, en la cual podemos determinar que hay una buena recuperación de la paciente, hay una buena alineación anatómica y se observa que la cirugía es exitosa para la paciente, ya que no se observa ningún tipo de desplazamiento del material de osteosíntesis o del clavo intramedular y la estructura ósea se ve en su posición anatómica. La evolución. Paciente deambula con asistencia a las 48 horas de su intervención, no presentó complicaciones y fue dada de alta en su 4.º día del posoperatorio. Al egreso, ella egresa con orden de revisión por ortopedia en 5 meses, retiro de puntos a los 15 días, indicaciones médicas, signos y síntomas de alarma, se le expidió su fórmula médica, su orden para fisioterapia y su incapacidad médica.